Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor derramado sobre nuestras vidas, Rey Santo, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, bendito Rey, de todas las cosas que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Rey Santo, Señor, reconociendo, Señor, que ¿qué haríamos sin ti, Señor, bendito Rey, Señor? ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Sin ti no somos nada, Señor. Y tú mismo nos dices, Rey Santo, Señor, que si el pámpano está, Señor, en la vid, Señor, se seca, Señor. Y solamente sirve para el fuego, Rey. Gracias, Rey. Gracias por toda la obra que tú has planificado para nosotros, Señor. Una obra poderosa, Señor, que planificaste desde antes de los tiempos, Señor, para que camináramos en ella, Rey Santo, Señor. Obra, Señor, bendito Rey, Señor, que determinaste, Señor, bendito Dios, y te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, colocamos esta tu palabra, Señor, para que seas edificándonos, Señor, porque así como dice tu palabra, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Te damos gracias, Rey, y te colocamos esta palabra, Señor, y que fluya y que corra y sea glorificada, Señor, bendito Rey, Señor, tu palabra, Rey. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual, Señor, tú la has enviado, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Sea el Señor obrando en sus vidas poderosamente y que sea en sus necesidades, sea Él glorificado y sea Él exaltado. Damos gracias al Señor por ustedes y que sean edificados conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mis hermanos. La palabra de Dios, hoy vamos a mirar acerca de aquellos diseños que Dios tiene para nosotros, ese diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos, y que aún también el enemigo también se ha forjado en hacer un contradiseño. Entonces hoy estaremos viendo acerca de esos diseños que Dios ha tenido para con nosotros, y algo bien tremendo que nos pasa en nuestras vidas, hermanos, y que nosotros tenemos que tener en cuenta, es de que nosotros, hermanos, desde que nosotros nacimos, fuimos predestinados, fuimos planificados por Dios, y nosotros lo podemos mirar en la carta que el apóstol Pablo habla a los de Efesio, a la iglesia de Efesio. Nos dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí hay algo bien interesante, que toda esta bendición, esto todo tiene que ver es en Cristo Jesús. Como estábamos hablando ahora, hermanos, nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid, y el pámpano debe permanecer en Cristo para que ese pámpano esté reverdecido y pueda dar fruto, y pueda glorificar al Padre. Entonces aquí nos está diciendo que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero es en Cristo. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 7, en 2 Corintios capítulo 7 nos dice que
los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener de permanecer, porque el apóstol Juan también nos dice a nosotros que el que permanece en Cristo no peca. Entonces es importante esta palabra de cuando usted lo mire en la Biblia, cuando usted esté leyendo en la Biblia, esto de en Cristo es que usted debe y yo debemos permanecer en la vid como pámpano. Y entonces así podemos dar ese fruto. Entonces en el versículo 4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Óigalo bien, es una escogencia que él hizo antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti como hijo de Dios y me escogió a mí como hijo de Dios, pero para que fuésemos santos. Esta es una de las premisas donde el Señor nos está hablando. ¿Por qué esa escogencia? ¿Por qué ser hijo de Dios? ¿Por qué ser hijos adoptados suyos? Y entonces para que fuésemos santos. Esta es algo bien importante que nosotros debemos de tener. En el versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de voluntad. Entonces nos está diciendo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea que el único hijo de Dios es el Señor Jesucristo, porque tiene la misma estirpe, el mismo ADN, ¿sí? Y en nosotros es una adopción cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, allí nos adoptan, empieza el proceso de adopción. Obviamente somos salvos porque nos perdonan nuestros pecados y nos los limpian, ¿sí? Pero estamos en ese proceso. Entonces empezamos como niños pequeños, ¿sí? Niños que necesitan ser guiados, niños que necesitan que se les cambie el pañal, ¿sí? Entonces dice aquí que para ser adoptados nos predestinaron para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Siempre será por medio de Jesucristo. Siempre será todo esto. Todo lo que nosotros podamos hacer es por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos compró. Él es nuestro ayudador. Él es el que hizo ya todas las cosas y nosotros debemos caminar en las obras de Él. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que nos está diciendo que también nos predestinaron para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, diríamos, no, es que yo no tengo bonita voz y entonces, pues, ¿cómo voy a hacer? Y para la alabanza de su gloria, hermano, déjeme decirle que nosotros hay veces colocamos las cosas como tan naturales, pero usted es una alabanza. Cuando usted camina en santidad, cuando usted camina, eso es parte de lo que es la alabanza, la adoración. Eso es parte de lo que el Señor nos dice, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es el servicio racional, entendible. Entonces, si nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y si Él nos dice a nosotros que nos presentemos como un cordero, ¿sí?, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pues entonces, hermano, esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos. Óigalo bien, somos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque Él nos perdona, porque Él nos redime, porque Él vuelve a hacer la reconciliación, vuelve a hacer esa amistad de nosotros con Dios. Entonces, Él
somos aceptos por medio del sacrificio, somos aceptos, o sea, nos limpian, nos justifican, nos redimen, ¿sí? Él hace esa expiación. En la cruz del Calvario, su sangre es la expiación por nuestros pecados. Entonces ahí somos aceptos. Los hijos de Dios son aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Entonces nos está dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, gloria a Dios por todo ello, hermanos. Entonces, esto es óigalo bien, esto tiene que ver con esos propósitos de Dios cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En el versículo 4, reitero, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si a ti y a mí nos escogieron antes de la fundación del mundo, entonces debemos de entender que es para que el Señor manifieste su amor. Es para que el Señor manifieste todo lo que Él desea con nosotros, ¿cierto? De ser que seamos hijos, pero importantísimo, hermano, también lo que el Señor quiere que nosotros seamos en Él también. Entonces, tenemos en cuenta esto en Romanos capítulo 8, también reitera el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, le está reiterando que nosotros somos más que vencedores. Óigalo bien. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito del llamamiento. Dice aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que el Señor tiene un propósito para contigo y para conmigo, ¿sí? El Señor tiene un propósito, pero ese propósito ha de manifestarse, ¿sí? Y importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender que si nos han llamado con un propósito, pues el Señor mismo es el que va a manifestar ese propósito para el cual nosotros fuimos llamados, ¿sí? Fuimos escogidos. El apóstol Pablo allí en Efesios entonces nos está diciendo que fuimos escogidos, ¿sí? Que fuimos escogidos, dice, de antes de la fundación del mundo, y también fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Aquí en Romanos entonces nos está diciendo que nos han llamado, ¿sí? Conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, nosotros hemos sido conocidos de antemano de parte de Dios. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó. O sea que tenemos nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Acá el Señor nos está diciendo en Efesios que nos adoptaron, ¿sí? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Aquí está, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, si nos están predestinando para ser hijos suyos, entonces debemos de tener en cuenta que debemos de ser réplicas de Cristo. En el 29 nos está diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Entonces, esta adopción como hijos es para que nosotros seamos
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermano, debemos de entender que en Efesios nos están diciendo que nos habían predestinado para ser hechos hijos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Pero, hermano, no es que solamente yo sea hijo de Dios y ya. No, aquí nos está ampliando lo que el apóstol Pablo, lo que el Señor quiere, y nos lo dice el apóstol Pablo, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el 30 entonces nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En Efesios nos dice que nos han llamado para que seamos santos, ¿sí? Dice aquí, en el versículo 4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que el Señor nos dice que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero es en Cristo Jesús. Entonces debemos entender que este llamamiento, que esta predestinación y que aún esta escogencia que nos hicieron, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, todo esto es con un propósito, mis hermanos. Entonces aquí Él dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces debemos de tener digámosle como el mapa de lo que el Señor quiere con nosotros, y aquí nos lo amplía y nos lo muestra, que hemos sido llamados, pero para ser hijos, hemos sido adoptados para ser hijos de Dios, pero no como nosotros pensamos, como nosotros queremos, sino que Él quiere que seamos réplicas de Cristo. Aquí nos lo dice en el versículo, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Déjeme decirle que nos está hablando acerca de la imagen, de su carácter, de todo lo que es Él, lo que conforma su nombre. Entonces, en el versículo 31, entonces nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, hermano, esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Si tú eres hijo de Dios, hermano, el Espíritu Santo mismo te va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Es importantísimo. Nosotros lo hemos hablado anteriormente y lo reitero porque es importantísimo de que usted esté consciente de que usted es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios le dé testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. ¿Sí? Importantísimo, no que dice yo soy hijo de Dios porque yo voy a la iglesia cristiana, porque yo tengo una Biblia y la leo, porque yo le oro a Dios. Yo soy hijo de Dios porque yo hice la oración de fe. Mire, mi hermano, disculpe, pero es importantísimo que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 8, el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Óigalo bien. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y nos va a libertar. No vamos a estar siempre en una esclavitud. Y dice para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Óigalo bien, y después dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué forma? Porque es algo interior. En mi espíritu
que el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu, a mi ser, de que soy hijo de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos que en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí nos está hablando, el apóstol Pablo nos está hablando, hermanos, de que en nuestro espíritu, ¿sí?, va a haber un clic con el Espíritu Santo de Dios y nos muestra y nos enseña que somos hijos. Entonces, una de las formas que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios es que en nuestro espíritu anhelamos, como nos lo dice en el versículo 15, dice que no hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba, Padre. O sea que en nuestro ser clamamos y deseamos agradar a nuestro Padre Celestial. Queremos agradar al Señor. Y el Espíritu Santo empieza a orar y a hablarnos. Yo digo hablarnos, pero es en ese combate porque queremos y deseamos buscarlo de Dios, agradarlo al Señor, no pecar más, ¿sí? Todas estas cosas tienen que ver con ese nacimiento de nuevo. Entonces, debemos entender y comprender bien esto, de que si somos hijos de Dios, entonces el ser hijo de Dios implica entonces, como lo estamos viendo ahora, que debemos de trabajar en nuestro ser con la ayuda del Espíritu Santo para ser réplica de Cristo, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 11 de Romanos 8. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo va a hacer esa obra poderosa, está haciendo esa obra poderosa de transformación en nuestras vidas para ser réplicas de Cristo. Y debemos de prestarle atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos contristarlo, porque nosotros podemos afrentarlo, porque nosotros podemos apagarlo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra en nosotros? Y si nosotros lo contristamos, o si nosotros lo afrentamos, o si nosotros lo apagamos. Entonces dice en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahí está la parte donde nosotros le debemos de dar al Espíritu Santo la vía para que nosotros combatamos toda aquella carnalidad nuestra, iras, pleitos, contiendas, divisiones, celos, envidias, todas esas cosas. Dice, hacer morir las obras de la carne y poder vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos de llegar a esa magnitud de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos mirar, hermanos, que en el Salmo, el salmista en el Salmo 138 nos está diciendo, el versículo 8 dice, Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es algo muy parecido a lo que el Señor nos dice, que el que empezó la primera obra, Él la va a terminar. Entonces, Él cumplirá
el Señor Yahvé cumplirá el propósito para el cual nos trajo a esta tierra, para el cual nos redimió, nos compró con precio de sangre, nos encontraron como oveja perdida. Él va a cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito, mis hermanos, es de que seamos réplicas de Cristo. ¿Sí? Y después lo demás, la obra que nos haya encargado. Pero lo primerito, hermano, es ser réplicas de Cristo, es ser santo, es caminar, es en la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces dice, Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, hermano, este es lo que Dios quiere, y el Señor nos dice que todos los pensamientos de Dios son para bien y no para mal a nosotros, para que no vamos a entender y no vamos a decir que no, que es que desde que empecé el cristianismo me ha ido muy mal. No, aquí Romanos, como le decía, Romanos 8 nos dice en el versículo 28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el Señor va a cumplir, hermano, el Señor va a hacerlo, va a cumplir todo el propósito para el cual el Señor, ¿por qué nos compró? ¿Por qué valemos ese precio tan alto? ¿Sí? Que Él pagó, que es la vida de su Hijo. ¿Por qué valemos tanto? ¿Sí? ¿Por qué? Pregúntese por qué nos compraron con ese valor tan grande, tan alto. Entonces es porque el Señor tiene un propósito para con nosotros. Entonces, si el salmista nos dice a nosotros en su palabra, en el capítulo 139, versículo 13 en adelante, nos dice el Señor, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mira, hermano, esto es bien tremendo y bien precioso, hermano, que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, dice aquí el salmista, dice que en tu libro, o sea que nosotros tenemos un libro, mis hermanos. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En la creación nuestra, allí en el vientre de nuestra madre, todo estaba escrito. De modo, hermanos, que si es chiquito, pues hermano, aleluya. Si es alto, bien. Si es oscuro, de tez oscura, hermano, bien, aleluya. Si es una combinación, un mulato, lo que fuera, aleluya. Si tengo nariz larga o nariz pequeña, si tengo esto, lo otro, hermano, aleluya. Eso lo deseó el Señor. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender. Y nosotros podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra a nosotros de cómo, por ejemplo, Jeremías, hermanos, en Jeremías 1:5, él está diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Yahvé, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahvé, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandé.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, que antes de que se formase en el vientre de la madre, el Señor nos conoce, ¿sí? Somos un ser espiritual en el Señor mismo. Del Señor venimos y al Señor vamos a volver. El Señor dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesús es el mediador entre nosotros y Dios, el que nos compra, el que nos redime, el que nos limpia, el que nos da un propósito y el que nos lleva otra vez al Padre. Entonces dice aquí en el versículo 5 de Jeremías 1, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces aquí vemos el propósito que Dios tiene para con Jeremías, y que lo ha conocido desde antes del vientre de su madre, y lo ha santificado y lo ha dado por profeta a las naciones. Entonces nosotros podemos ver que en cada uno de nosotros también hay un propósito. También hay el diseño de Dios, y aquí está mostrando el Señor ese diseño. Está mostrándole a Jeremías, le está diciendo que Él lo santificó y que lo dio por profeta a las naciones. Y entonces el Señor en ese diseño para Jeremías, el Señor le dice a Jeremías que Él lo ha puesto, dice en el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces aquí vemos lo que es un diseño ya de vida, un diseño de un propósito para el cual el Señor ha traído a Jeremías a este mundo, y dice, desde el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta. ¿Para qué? Para que hagas esto, ¿sí? Y entonces ahí en el versículo 10 lo está diciendo. Este es el diseño de Dios para Jeremías. Este es el diseño. Y si nosotros miramos a Jeremías, él dijo, Señor Yahvé, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor sigue obrando con Jeremías, y el Señor, por ejemplo, en Jeremías 15, en el versículo 19, le está llamando la atención a Jeremías, ¿sí? Y dice, por tanto, así dice Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Óigalo bien. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Óigalo bien. ¿Y en qué tiempo estaba Jeremías profetizando? En el tiempo de este último rey que sería trasladado a Babilonia. Y a este pueblo de Judá, hermanos, a todos ellos, a Jerusalén y todos, le estaba hablando de que iban a ser trasladados a Babilonia. Este fue el tiempo. Pero el Señor le hace un llamado a Jeremías y le está diciendo, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea que, ¿qué le estaba pasando a Jeremías? Estaba trabajando en el antidiseño. El antidiseño es el que es elaborado por el enemigo, mis hermanos. El antidiseño es aquel que te quiere sacar del propósito. El antidiseño, si nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3, el diseño de Dios era trabajar, estar con Adán y Eva, ¿sí? Estar con ellos.
El antidiseño es cuando la serpiente le está diciendo, por ejemplo, en el versículo 3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto fue lo que dijo el Señor. Entonces la serpiente, que es el antidiseño, ¿sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Aquí vemos el antidiseño. O sea, el contradecir las cosas que el Señor tiene preparadas para ellos. Y entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces esto es el antidiseño. El Señor le dice, no comáis porque ciertamente el día que de él comáis morirás. Y la serpiente dice, no moriréis. ¿Sí? Y entonces sigue trabajando en eso. Sabe Dios que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, aquí vemos que a Jeremías el Señor le está haciendo un llamado y le está diciendo, por tanto, conviértete. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y fue llamado desde mucho antes. Y dice, si te convirtieres, yo te restauraré y estaréis delante de mí. Y si entresacares, óigalo bien, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces aquí Jeremías tiene que hacer una labor, el Señor tiene que hacer una labor en Jeremías de restauración. Pero primero Jeremías tiene que convertirse. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Pero nosotros podemos seguir en el antidiseño. O sea, con el diseño de Satanás, por decirlo así. El antidiseño es el diseño de Satanás. Entonces, Dios tiene un diseño para ti y para mí. Pero el enemigo tiene un antidiseño. El enemigo tiene su diseño. Y como vimos allí en Génesis, cuando la serpiente le estaba hablando a Eva, le estaba colocando su diseño. Y déjeme decirle, mi hermano, porque aquí nos dice que la mujer vio, en el versículo 6 de Génesis 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella se metió en ese diseño de la serpiente y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, óigalo bien, le metió todo esto en su corazón, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entraron en el diseño de Satanás. Empezaron a caminar en el diseño de Satanás. Y déjeme decirle, hermanos, en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, dice, hermanos, que el Señor habla en su palabra y nos dice que nosotros, como descendencia de Adán y Eva, hermanos, nosotros venimos con ese mismo diseño de la serpiente, hermanos. Allí nos dice que el Señor Jesucristo es el que nos rescata a nosotros. Pero dice, en el versículo dice, por tanto, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces esta situación de Adán y Eva, ellos entraron en el diseño de Satanás, y todos los hombres, tú y yo, también estábamos en esto, ¿sí? ¿Por qué? Dice, como el pecado entró en un hombre, ¿sí? Y por el pecado entró en un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es para que nosotros tengamos en cuenta el rescate que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Él nos compra con precio de sangre. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, nos dice que nosotros no fuimos comprados con oro ni con plata, ni con nada de estas cosas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender, entonces, que a nosotros nos sacan de las tinieblas a la luz, pero, óigalo bien, seguimos con el diseño de Satanás,
¿Seguimos con el antidiseño o empezamos a caminar en el diseño de Dios? Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? Pues Efesios, como lo estamos mirando ahora, Efesios nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Y mucha gente dice, hermano, no me diga bendiciones porque yo ya estoy bendito, ¿sí? Pero ¿estará en Cristo? Con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Estará en los lugares celestiales en Cristo? Porque nosotros podemos pronunciar esto, pero andar en el diseño de Satanás, hermanos. Este es el diseño de Dios, que usted y yo, como hijos de Dios, estemos en los lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero ¿cuál es el diseño de Satanás? Que andes en la tierra y que estés viendo todas las cosas de los hombres. El Señor le dijo a Pedro, cuando le dijo, Señor, no vayas a la cruz, que no te acontezcan estas cosas. Y el Señor, entendido de las cosas, caminando en los lugares celestiales, Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender. Este es el diseño de Dios, ¿sí? Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si nosotros vemos Efesios 2, en el versículo 10, nos está diciendo el Señor, nos habla de las obras que Él tiene determinadas para nosotros. Dice, por gracia, el versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Oiga, es una nueva creación y es en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que debes de hacer? Pues las que están escritas allí. El Señor dice, estuve en la cárcel y me visitaste, tenía hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me diste de vestir. Y las obras aún que el Señor también tiene preparadas. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene preparadas obras para nosotros. Entonces debemos de entender, hermano, entonces que el Señor nos ha creado con un propósito. Entonces el enemigo tiene su antidiseño. Entonces nosotros vemos cómo en Jeremías el Señor le tuvo que decir después, o sea, 15 capítulos más, y había profetizado anteriormente, y Él le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que Jeremías estaba caminando por otros caminos, estaba caminando en un diseño que no era el de Dios. Y el Señor por eso le dice, conviértete y yo te restauro. ¿Sí? Entonces el Señor, debemos de entender, hermanos, que hay muchos creyentes en Cristo Jesús que necesitan convertirse, ¿sí? Son hijos de Dios, pero andan en el diseño de Satanás. Entonces necesitan convertirse y entonces el Señor los restaura. ¿De qué los va a restaurar el Señor? Pues de todo lo que el maligno hizo mientras, óigalo bien, mientras el Señor estaba buscando la oveja perdida y mientras la encontró y todavía siguió caminando en el diseño de Satanás, y Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Por eso nosotros vemos mucha gente, por ejemplo, allá donde nosotros hacemos la obra, allá en la galería, hermanos, en la plaza de mercado, nosotros vemos mucha gente, hermanos, creyentes, pastores, adoradores, ministros, de todo, allá en la galería, allá en el alcohol, en el vicio, en muchas cosas, hermano. Pero es esto,
siguieron caminando en el diseño de Satanás. Entonces el Señor dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Hay mucha gente que puede estar orando, que puede estar caminando en el Señor, que puede ir a la iglesia, que puede estar leyendo la Biblia, que puede estar aún haciendo una obra, pero necesita, óigalo bien, necesita ser restaurado. Esta es la parte, está convertido pero necesita ser restaurado, porque hay muchas personas que todavía pueden estar caminando en los diseños de Satanás y necesitan ser restaurados. Entonces el Señor les dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, óigalo bien, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aleluya. Entonces nosotros, hermanos, también podemos ver en el Señor Jesucristo que Él también fue predestinado, hermano. El sacrificio de Cristo Jesús estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Eso es muy precioso porque el apóstol Pedro lo dice, que su sacrificio estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces aquí en Isaías nos está diciendo a nosotros que en Isaías capítulo 7 nos dice, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Óigalo bien. Entonces el Señor también aprendió a desechar lo malo. Él fue santo, Él pudo aprender a desechar. Dice, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, este niño aprendió. Y nosotros también debemos de aprender. Y como les digo, mis hermanos, allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, el Señor dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el sacrificio de Cristo Jesús, hermano, estaba predestinado. La venida del Señor estaba predestinada. Entonces Isaías 7 está hablando de este niño. Isaías 9 está hablando del Señor Jesucristo. Isaías 9:6 está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver todo el propósito de Dios que tenía con el Señor Jesús. Igualmente lo podemos mirar en Isaías 53. Todos lo conocemos, la obra poderosa que el Señor hace. Y en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos,
y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces esto fue lo que el Señor sufrió. ¿Cuánto nosotros hemos sufrido, hermanos? ¿Cuánto desprecio hemos tenido de nosotros? Porque dice que despreciado y desechado entre los hombres. Entonces todo esto en nosotros, en el Señor Jesús, era algo importantísimo para él, porque era cumplir lo profético, ¿sí? De lo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, él vino a hacer esa obra de liberación, pero los suyos no lo recibieron. Entonces fue desechado y fue despreciado. Nosotros llegamos acá a este mundo y con un propósito igualmente y todo ello, pero el enemigo trabaja en esto de que nosotros seamos despreciados y que nosotros seamos desechados, hermanos, que seamos quebrantados. Y todo esto lo que el Señor nos dice aquí, Él dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea que también hubo una manifestación de rebelión en nuestras vidas, y todo lo que el enemigo hacía, se molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que el Señor nos está diciendo aquí, hermanos, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y mientras nosotros estábamos apartados de él, el enemigo vino e hizo la obra de él, robar, matar y destruir. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que el enemigo también quiso hacer una obra, pero y lo tentó y todo ello, pero dice que fue tentado en todo, mas no pecó, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender, hermano, que el antidiseño, así como en Jeremías, que el Señor está hablando de ese diseño que hace Satanás para que nosotros no cumplamos la palabra de Dios, para que nosotros no cumplamos lo que el Señor desde antes, ¿sí? Porque Él dice, Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, no desampares lo que tienes para mí, Señor. Es como una oración que le podemos decir al Señor, y que todo lo que está escrito en su libro acerca de nosotros, Señor, no lo desampares, Rey Santo, Señor. Y así entonces el Señor también le dice a Jeremías, conviértete y yo te restauro. Y entresaca lo precioso de lo vil, y serás mi boca. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender la obra que el Señor tiene. Así como la tuvo con el Señor Jesucristo, la ha tenido con Jeremías, y mire con el apóstol Pablo, que anteriormente, cuando no conocía la obra de Dios, él perseguía a los gentiles, hermano, él perseguía a la iglesia. Debemos de entender eso. Cuando no se comprende el diseño de Dios, entonces uno camina en el diseño, en el antidiseño de Dios, en el diseño del maligno, hermanos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, él estuvo persiguiendo a la iglesia, pero él creía que estaba caminando con Dios y estaba haciendo lo de Dios. Pero él dice en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces vemos que el apóstol Pablo también fue apartado del vientre de su madre, y el Señor lo llamó por su gracia, pero mientras tanto estaba caminando en el antidiseño de Dios, estaba caminando en el diseño del maligno, y están persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Les he mostrado estas figuras, hermano, para nuestra vida, porque nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un diseño para nosotros, y nosotros debemos de
trabajar en ese diseño, pero así como lo hice, hermanos, en Juan 15, hermanos, en Juan 15 nos habla y nos dice, el Señor nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Entonces debemos entender, hermano, que hay un diseño para nosotros, para producir. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Si nosotros no nos metemos con el Señor, si nosotros no caminamos con el Señor, si nosotros no conocemos lo que Él quiere con nosotros, pues sencillamente, pues vamos a caminar, como decir, sin el pastoreo del Señor. Pero no es porque Él no quiera, sino porque nosotros no buscamos. Él nos habla constantemente. Él es el buen pastor y Él habla constantemente, pero la oveja debe de escucharlo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es importante que la oveja, cuando es encontrada y metida en el redil, así mismo empiece a oír la voz del Señor. Dice Él, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho más. O sea, el punto de esta salvación es de que somos limpiados, somos redimidos, somos hijos de Dios, pero debemos de dar fruto. O sea, lo que estábamos hablando al comienzo, hermanos, de que si fuimos, ¿sí?, rescatados para que nosotros seamos réplicas de Cristo, ¿sí? Nos escogió según Él antes de la fundación del mundo, ¿sí?, para que fuésemos santos, y aún nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios, ¿sí?, para la alabanza de su gracia. Entonces, queriendo decir que nos ha hecho esta labor es para que nosotros seamos esas réplicas de Cristo, y por ende hacer la obra que nos ha determinado, como el Señor lo hablaba a Jeremías, como se lo habló al apóstol Pablo. Asimismo a nosotros también el Señor nos va a hablar, nos va a decir. Entonces muchos están en una obra, muchos están en un ministerio, y el Señor los tiene allí y los va a ir entrenando y los va a ir capacitando, y el Señor va mostrando quiénes son ellos para que ellos desarrollen la obra que el Señor les ha concedido. Entonces dice aquí el Señor dice que Él va a limpiar a los pámpanos para que lleven mucho fruto, ¿sí? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Óigalo bien. Entonces esto es muy importante. El Señor nos limpia por medio de su palabra, y Él también se lo reiteró al apóstol Pedro cuando le fue a lavar los pies. Lavar los pies es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías aquí. Si te convirtieres, yo te restauraré. El lavar los pies es una obra de restauración en la vida de cada persona que el Señor ha llamado para una obra. Lo ha llamado para ser hijo. Entonces Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Él está diciendo aquí entonces que nosotros somos limpiados por la palabra que Él nos ha hablado. Entonces es importante que nosotros podamos leer su palabra, y la palabra que el Señor está dando por medio de sus ministros que el Señor ha colocado para la edificación de la iglesia. Es importante que entonces la oveja, hermano, entienda que por medio de la palabra del Señor, por medio de lo que el Señor está dando, están siendo limpiados, ¿sí? Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, hermano, aquí está el punto clave. Si tú quieres caminar en el diseño del Señor, si tú quieres dar fruto, debes estar en Cristo. No que decir que soy hijo de Dios, pero es que a mí no me gusta esto, pero es que a mí no me gusta lo otro, pero es que tal cosa, pero es que tal otra. Entonces todavía te falta, hermano, llevar cruz. Todavía te falta morir a ti mismo, porque el Señor dice, el que no se niega y toma su cruz, no es digno de mí.
entonces todavía te falta. Y entonces es importante que la palabra te limpie para que permaneciendo en él, o sea, lleves fruto, ¿sí? Porque ese es el punto, ¿sí? Que el Señor nos ha llamado es para dar fruto, para que seamos réplicas de Cristo y para que hagamos su obra. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, si usted se separa del Señor, el enemigo hace su obra, el enemigo trabaja. Vimos a Adán y a Eva. Adán y Eva, ella se separó. Ella prestó atención a la serpiente. Nosotros prestamos oído a muchas cosas, hermanos, y el Señor nos dice en Isaías 33, nos dice que el que tapa sus oídos, ese habitará en la presencia del Señor. El que tapa sus oídos para no oír cosas, el que tapa sus ojos, hermano, el que cierra sus ojos, él habla de una santidad, de una pureza, hermanos, pero mucha gente le puede decir, pero es que ustedes son muy exagerados, es que exageran demasiado, es que quieren ver demonios en toda parte. Pero, hermano, estamos hablando es palabra. Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará pan y su agua serán seguras. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere que nosotros caminemos en su propósito, que caminemos en el diseño de Él. Y es importante, mi hermano, que entonces mires cómo estás caminando. Si todavía sigues con todas aquellas cosas con las que andabas en el mundo, hermano, sos salvo, ¿sí? Sos hijo de Dios, pero estás caminando todavía en el diseño del enemigo. Nosotros vemos cómo el enemigo robó, mató y destruyó. Hay muchas cosas que el enemigo ha hecho, y que aún en nuestras vidas no hay una felicidad completa, no hay un gozo, no hay una paz. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar, si realmente hemos estado caminando en ese diseño del maligno, si todavía estamos en pleitos, en iras, en contiendas, en divisiones. Estamos caminando en el diseño del maligno, y la palabra de Dios nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y eso es lo que Él quiere, que nosotros sigamos en su diseño, o sea, en el antidiseño. O sea, el diseño que tiene Dios para nosotros es grande y poderoso, pero el enemigo te va a seguir trabajando en tu mente con dardos de fuego. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué buscar de Dios en esa iglesia? ¿Para qué hablarle a los pastores? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero ¿cuál es el punto? Para seguir en el diseño del maligno. Entonces, mis hermanos, que sea el Señor mostrándoles, hermanos, la verdad de sus vidas, el caminar suyo, si es un caminar conforme a lo que el Señor quiere, o si están caminando todavía en lo que ustedes desean, en lo que a ustedes les parece, en lo que a ustedes creen. Porque la palabra de Dios es la bitácora, hermanos, para caminar
al reino de los cielos nuevamente, para ir al reino. Y el Señor dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces Él nos está diciendo que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Rey. Y Rey Santo, Señor, manifiesta, Señor, bendito Rey, a tu pueblo, Señor. Manifiesta a tus hijos, Señor. Manifiesta a nuestros hermanos, Padre Santo, Señor. Aquellas cosas que vivimos en el pasado, Señor, y que si todavía estamos caminando en ellas, Señor. Si tú nos rescataste, Señor, bendito Dios, del adulterio, Señor. Si todavía estamos caminando en el adulterio, Padre Santo, Señor, estamos siendo hijos de Dios, entendidos, Señor, de que somos hijos de Dios, Rey, pero estamos caminando en el adulterio, Padre. Señor, bendito Dios, gracias por mostrar, Rey, que estamos caminando en el diseño de Satanás, Señor. Si aún nuestra vida está caminando en esas obras de la carne, mi hermano, si aún tu vida está caminando en aquellas cosas que debían de haber sido desechadas mucho antes, pero que todavía están caminando en ellas, pues hermano, estás caminando en ese diseño del maligno. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, muéstrales a mis hermanos, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, muéstrales a mis hermanos, Padre Santo, Señor, aquellos diseños del maligno, Señor, aquellos que todavía están caminando en una idolatría, Padre Santo, Señor, una idolatría o una persona, Señor, bendito Rey, Señor, Padre, te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendito Dios, ayudando, Rey, aquellos que caminan, Señor, en la inmundicia, en la laxivia, Señor, en la hechicería, en las enemistades, en los pleitos, en los iros, Señor. Todo esto es diseño del maligno, Padre. Auxilia, Rey. Auxilia, Señor, bendito Dios, a todos los que están caminando, Padre, Señor, en pleitos, en enemistades, Señor, bendito Dios, en iras, en contiendas, Señor, en disensiones, Señor, en herejías, Rey, en envidias, en homicidios, en borracheras, Señor, en orgías, Rey. Padre Santo, Señor, tú dices, Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Señor. Padre, enseña a tu pueblo, Rey, a que conozca y entienda el diseño del maligno en sus vidas, Rey, y sea destruido, Señor. Aquellos que caminan en amargura, Padre Santo, Señor. Aquellos que caminan en menosprecio, Señor, bendito Dios, Señor. Aquellos que caminan, Señor, bendito Rey, Señor, en aquello que, Señor, bendito Dios, Señor, mantienen, Señor, desechándose, Señor. Aquellos que caminan, Señor, y dicen que no son dignos, Señor. Padre Santo, Señor, auxilia, Señor. Auxilia a todos aquellos, Rey Santo, Señor, que están, Señor. Padre, sean destruidas toda obra el maligno, Señor, en las vidas de mis hermanos, Padre. Pero que se entienda, Señor, que tiene que haber un cambio, Señor, en su vida, Señor, en sus pensamientos, Señor. Ministra desde su corazón, Padre, donde salen los adulterios, las fornicaciones, Señor. Donde sale, Señor, bendito Dios, todo aquello, Señor, en lo cual, Señor, no te agrada, Rey Santo, Padre. Ministra, Señor, bendito Dios, desde sus corazones, Señor. Y sea, Señor, bendito Dios, Señor, bendito Rey, Señor, destruyendo todo diseño del maligno, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te pedimos, Señor, bendito Rey, Señor, que sea destruyendo toda obra del maligno, Señor.
y que se entienda, Señor, del cambio, Señor, en sus vidas, Señor, que no se adapten a este mundo, Señor, bendito Dios, Señor, sino que haya una transformación en sus vidas, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Manifiesta, Señor, bendito Dios, aquello, Señor, bendito Dios, en lo cual se anda de su vida antigua, Señor, de cosas que cogieron, Señor, en el caminar en Cristo, Señor, bendito Dios, que no te agradan a ti, Rey Santo, Señor. La soberbia, Señor, la insensatez, Padre Santo, Señor, el engaño, Señor, la envidia, Rey, la avaricia, las maldades, Rey Santo, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Destruye todos esos diseños del maligno, Padre. Manifiesta, Señor, el diseño tuyo, Rey Santo, Señor, a mis hermanos, Rey, y que puedan caminar en ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, revélale, Señor. Revélale, Santo Espíritu de Dios, Señor. ¿En qué diseño se está caminando, Padre? En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Y guíanos, Santo Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en ese diseño debemos de caminar. Gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.